Miguel. Razokamati, Miguel. Muy bien. Hermanitos, este atado de años es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se basa mucho, porque son 4 etapas, ¿verdad? Es una primera ancianidad. Y hablar de ancianidad, como siempre les he dicho, no quiere decir, es que está viejito, ya no puede caminar, y ya no es funcional para la sociedad. Mentira, no es cierto. Cuando nosotros alcanzamos con una primera ancianidad, empezamos ¿a qué? A tomar mucho más conciencia. Yo creo que los que tienen la fortuna ya de haber alcanzado los 52 años, llega un momento en que se la pasa uno más tranquilo, ¿verdad? Inclusive estar solo, ¿verdad? En la soledad. Se disfruta en la soledad. Se disfruta es estar solo contigo mismo, trabajar contigo. Una primera ancianidad, un atado de 52 años, implica tener estas etapas, hermano. Son 2 ancianidades y es súper importante. El día de hoy vamos a hablar solamente de las 4 etapas. En otra oportunidad podemos hablar de las otras etapas. De la primera etapa, de 0 a 13 años. En este periodo de 0 a 13 años, los niños, porque todavía son niños, son unas esponjas, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? En esta etapa es donde nosotros debemos súper aprovechar estos muchachos. Y sobre todo los que, Tlazocamati, sí, sí, y sobre todo para los hermanitos que tenemos la oportunidad de estar y de trabajar con niños. En mi caso, tengo la fortuna de trabajar con los niños de 6 a, a 12 o 13 años, ¿sí? En esta etapa los niños te aprenden todo, pero tienes que ser muy ágil, tienes que ser muy práctico, tienes que impactar con tu palabra, ¿no? Para los que ya tienen la fortuna de tener nietos, pero los que también tenemos la fortuna de tener sobrinitos, es muy importantísimo que el niño le pongamos le pongamos atención al respecto de sus habilidades y sus cualidades. En esta primera etapa de 13 años, necesitamos como esa, cuando nace como esa plantita, como esa semillita, ¿no? Lo sembramos en la tierra, lo regamos, vemos que brote, ya brotó, hay que cuidarlo de la maleza, hay que limpiar de la mala hierba, hay que ver que le pegue el sol a esta plantita para que crezca hermosa, ¿no? Es muy importante. Es muy importante eso que nosotros tengamos presente en el primer año, en sus primeros pasos, acompañar. A los 2 años ya empiezan a comprender los niñitos, si no es que en un año, ¿no? Pero para eso nosotros ya debemos de tener muy en cuenta, debemos observar mucho sus cualidades, como dependiendo de su tonal cuando nace. Por eso en un calpuli, el que lleva el registro de natalidad de la gente es el Tonalpúquetl. A ver, ¿qué hora nació? Juntamente con Cihuatlapahtíquetl. ¿Quién es Cihuatlapahtíquetl? La mujer medicina, que ahora le llamamos nosotros en el mundo occidental como las parteras, ¿no? Oye, es cómo nació, cómo lo viste, lloró mucho, ¿no? Inclusive hay niñitos que nacen con mucha vellosidad en su cuerpo. ¿A qué hora nació? ¿No? Todo eso, el Tonalpúquet debe tenerlo registrado, ¿no? Para que cuando lleguen los papás, bueno, a ver, su tonal es este, ¿no? Su año, su regente, y empezamos a describirle todo ese tipo de cosas. A los 6, los niños
ya aprenden también observando, imitando, ¿sí? Y en ese momento nosotros ya le podemos decir, tú eres Cuautli, tú eres Tecpal, el Tecpal es así. Inclusive darles esas herramientas para trabajar, darles pequeñas responsabilidades en una ceremonia. ¿Ah? Es poco a poquito irlos introduciendo. Desafortunadamente, nosotros con los abuelitos yo les decía, ¿por qué no integramos a niños? Nos decían ellos, no, porque aún esto lo queremos preservar de esta forma. Pero tú, como vas a formar tu círculo, si tú quieres, intégralo a los niños, ¿no? Es importante. Entonces, a los 12, a los 13, y estar muy al pendiente. A los 13 años, las mujercitas empiezan con su menstruación, y si no es que antes, algunos a los 9, a los 10, a los 11, y platicar como ahorita estamos platicando sin ese tabú, sin esos tapujos, ¿verdad? De decirle, nuestro cuerpo es sagrado, nuestro cuerpo es algo hermoso, es nuestra casa, nuestro templo, y lo debemos de cuidar y proteger. Y que en nuestro cuerpo está la parte dual, las dos energías, lo tangible, lo intangible. Todo eso ya lo debe de empezar a trabajar. Pero sobre todo, hermano, si nos ve haciendo las cosas, lo hacen, nos imitan, ¿no? Por eso yo les decía el gran trabajo de ser el abuelo, porque hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? En esta etapa de los 13 años se hace una pequeña ceremonia, ¿sí? Que el hermanito Miguel, ¿no? Muy recientemente lo hicieron y me da muchísimo gusto que él allá lo vaya trabajando. Y no hay mejor maestro, hermanitos, no hay mejor maestro que la práctica, que nosotros lo hagamos, ¿no? Y para eso nosotros debemos de ser muy creativos, ¿no? Tampoco podemos ser ni muy rígidos ni muy flexibles. Debemos de adaptarnos como el agua, ajá, como el agua. Porque ya no es que dijo el maestro Yaor, que debe de ser esto y es. No, a veces estás en plena ceremonia y se te van dando cosas, se te van dando las situaciones. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que es importante antes de la siembra del nombre? Antes de todo esto, debemos de abrir la ceremonia. De preferencia antes de que amanezca. O si es en la noche, antes de que oscurezca, que todavía veamos a nuestro gran señor Xiuhtecutli. ¿Y quién nos va a ayudar? Nuestro Atecocoli. El primero. Primero lo que debemos de hacer es, si es en la mañana, pedirle permiso a nuestro gran Tonatiuh. Si es en la mañana, hay que levantarse temprano, no queda de otra, ¿no? Pero si es en la tarde, también podemos esperar a Xiuhtecutli, ¿no? A lo mejor están llegando algunos y pedirle permiso al gran señor Xiuhtecutli, ajá, al gran Ilhuica, al Metzli, si tenemos a Metzli ahí, al aire, a la tierra, al agua, a todos los elementos, a los guardianes de ese lugar mencionado. Tocamos un toque de Atecocoli a Tonatiuh y nos hincamos para tocarle a nuestra gran madrecita tierra y todos los que viven allá en el Mictlampa. Ahí está el Mictlampa sobre nuestros pies. ¿Por qué? ¿Qué les vamos a pedir? Recuerden, agradecer por todo lo que se nos ha dado y todo lo que no se nos ha dado. 3, pedir. ¿Qué vamos a pedir? Cuando es ceremonia, debemos de pedirle que nos ayuden a poner las palabras, el conocimiento y que conecten con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestro oído, para que nuestra palabra sea florida,
que ellos puedan manifestarse a través de nosotros. Nosotros somos solo el medio para poder llegar al corazón, a la mente de nuestros hermanitos que están con nosotros, ¿sí? A veces es difícil mantener la atención, ¿no? Al momento de estar haciendo tu ceremonia, pero cuando tú les hablas, conecta y fluyes. Eso es fluir. Híjole, es que me dijo el maestro, ya primero debería de hacer esto, pero ya lo hice, nada, te preocupes, tú sigue, tú fluye, ponle de tu cosecha, agrégale todo. A lo mejor le agregas un poema, le agregas un pequeño cuento, le pones una anécdota, crea, sé creativo, ¿sí? Sin olvidar el objetivo, hasta rima, ¿no? Entonces, en ese momento, después de que ya pedimos permiso, ajá, nos hace falta algo. Vamos a, vamos a prender el fueguito, el abuelito fuego. Al igual que el abuelito fuego, hay que darle con atecocol. Dice A de agua, T de persona, cocoli, coco es este, miren, es este nuestro esófago por donde va nuestra comida, pero también por donde va el aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Atecocoli es ese caracol que viene del agua, es del agua, pero también a través de este tipo de piedra dura, concha dura, ¿no? Porque tuvo vida, es la voz que nosotros sacamos de nosotros, de nuestro sagrado aliento. Y simboliza para poder conectarnos con nuestro aliento, con las energías. Y qué mejor que darle ese aliento al fueguito, al abuelito fueguito, ¿no? Prendemos el abuelito fueguito. Después de que aprendimos el abuelito fueguito, ya empieza a producir esas brasitas, ¿no? Brasas. Tlexochtli. Tle de tletl, de fuego. Xochli, la flor del fuego. Eso en náhuatl es tlexochtli. Son las flores del fueguito, son las florecitas tan rojitas, ¿no? Ya los pones con tu popochcomil. Ya que está el fueguito, ya que está el popochcomil, te empiezas a sahumar todo el lugar, a sahumar el lugar. Por eso tú como Tonalpúquer, si vas con otros dos, tres compañeros, se tienen que ayudar, ¿no? Ya, ya hicieron todo eso. Quizá todavía no llega la gente, pero nosotros ya empezamos a prepararnos. Después de eso, entran en la puerta, ¿no? A lo mejor del calpuli, de la casa o del lugar, ¿no? Antes de que entren, una de las sugerencias que podemos hacer es, viene entrando la persona a la casa, a la ceremonia, los ahumamos, ¿no? Los ahumamos primero al frente, le pedimos que abra un poquito sus pies, ¿no? Y los ahumamos al frente. Y el que tiene la tecocoli también le da bienvenida. Le da la bienvenida a la energía de esa persona. Hacia en la espalda también los ahuman y lo ponen el popochcómetl en la cabeza, ¿no? ¿Por qué le ponen el popochcómetl en la cabeza a la persona que acaba de llegar a la ceremonia? Que ese conocimiento que pueda entrar y que pueda transmutar, lo, lo purifique, lo limpie, lo transmute el abuelito fuego, ¿no? Ya sahumamos el lugar, si es que va a haber temazcalito, sahumamos el temazcalito, sahumamos todas nuestras herramientas que tenemos. A nosotros nos sahumamos, ¿no? Para limpiarnos. Nos ponemos ahora sí nuestras herramientas, sahumamos nuestras herramientas de protección, ¿se acuerdan? En el ombligo. Si tenemos un botoncito de obsidiana, ponérnoslos aquí. Nuestro collarcito, o los ahumamos, que nos proteja, ¿verdad? Ya nos protegimos, porque ojo, en esas ceremonias hay ladrones de energía. Y es que no sé, no es que vayan con esa intención, no. A veces ni siquiera saben que son ladrones de energía. No sé si les ha pasado en una ceremonia a veces.
se siente el bajón de energía y estás cabeceando, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no nos protegemos, hay que protegernos. Ujú. Además que también las energías que estamos llamando, porque estamos abriendo un portal para trabajar, ¿no? Entonces, hacemos eso, hermanitos, saumamos, pedimos permiso con el Sotecocoli, ya sea con Tonatiutzin o con Xiutecuhtli, y con Tlazolteotl y Tlazolteotl, pedirle que transmute todo eso que llegue en esta ceremonia y que nos fertilice y que nos dé el sustento, ¿no? El abuelito fuego. El abuelito fuego prendemos nuestro poposhkomil. Después de prender nuestro poposhkomil, después de saumar todo, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Ya ponemos nuestro poposhkomil, nuestro tecocoli ya listo y preparado. ah, Van llegando los invitados, van llegando y los recibimos de esa manera. Es un honor recibirlos así, con el atecocol. Es un gran honor, ¿verdad? Y así, los recibimos, los recibimos, los recibimos. Terminamos de recibirlos, hermanitos. Después de eso, ya ponemos nuestro tlalmanali. Igual para el tlalmanali, lo que a mí me enseñaron, bueno, lo que nosotros practicamos con los abuelitos, que nosotros vamos a hacer el círculo con nuestro cuerpo. Hagan de cuenta, estos son nuestros pies, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestros piecitos son los que miden el círculo, para hacer el círculo. Primero hacemos cuatro atados, cuatro atados de flores amarillas o las flores que ustedes vayan a trabajar. De preferencia nosotros lo hacemos con flores amarillas, ¿no? Empezamos con Tlahuizlampa, ponemos un atadito. Abrimos el pie hacia Mixlampa, un atadito. A Cihuatlampa, un atadito. A Huizlampa, un atadito. Son 4 puntos. Después de que yo ya abrí ya hice este pequeño círculo, lo que sigue es, ajá, lo que sigue es que cada uno de los hermanitos les pedimos, bueno, los que traigan flores, hermanitos, ayúdenos a poner el tlalmanali. Por eso siempre que vayamos a una ceremonia, yo siempre les he dicho, debemos de ir de traje, ¿no? No de corbata, no, no. Siempre debemos llevar que nuestras flores, nuestro copal, nuestro cotito como ofrenda, ¿no? Igual si nosotros vamos a dar algunos presentes, algunas cosas, debemos de llevarlo y ponerlo en el almanal. Es una forma. O si no, al momento que yo llego, no hagan de cuenta, yo llegué al calcule y traigo las ofrenditas para los demás, luego los entrego, ¿no? Les voy entregando a quien les corresponde. ¿Por qué? Porque al momento de poner Salmanali, si yo traje collarcitos de obsidiana, si yo traigo a lo mejor algún pequeño presente para el que se le hace la ceremonia, lo pongo en el Salmanali. ¿Para qué? Para que con toda la energía de todos nosotros que estamos en ese lugar, no se preocupen en esta etapa donde me voy a tardar más. En los otros es más rápido. Ajá. Entonces les decía yo, pues ya pusimos todos en el Tlalmanal y siempre debe de haber Tlalmanal en la ceremonia. ¿Por qué? ¿Verdad? Va a depender, es un trabajo comunitario, va a depender de todos nosotros que este Tlalmanali se vea hermoso, con lo que ustedes traigan para el Salmanali. Por eso es un trabajo comunitario. Por eso yo les digo que es una ceremonia de traje. Yo traigo fruta, yo traigo flores, yo traigo esto para ayudarnos. Aquí, si es que va a haber un temazcalito, traigo mi leña. Mira, te ayudo con la leña, te ayudo con un poco de maíz para, para lo que se vaya a necesitar, ¿sí? Sin necesidad de que me digan, oye, vas a venir a la ceremonia, tráigase algo, ¿no? No, yo ya sé que es un trabajo comunitario. Para los que hemos organizado alguna u otra ceremonia, ¿verdad? Híjole, pues a veces tenemos que buscar la manera de que cubramos esos gastos, de que se gasta.
se gasta, hermano. Y para ello, como somos un una casa, puli, donde hay muchos en esa casa, donde somos una comunidad, una cofradía, nos debemos de ayudar todos, hermano. No nos hagamos como que la Virgen me habla y yo no traigo nada. No, no. Claro que no se les pide que traigan muchas cosas en la ceremonia, no. Pero sí, los que ya vamos en este camino, pues llevo mis florecitas para el Salmanali. Imagínense que nadie lleve flores. ¿Cómo vamos a poner nuestro Salmanali? ¿Cómo? No, debemos de contribuir, ¿sí? Y eso que yo llevo, fruta o comida o semillas, granos, al final de la ceremonia, al final de cuando ya cerramos la ceremonia, empezamos a compartir, me llevo unas florecitas, me llevo algunos granos, ¿por qué? Porque, o fruta, porque todo eso ya lo cargamos nosotros de energía con la ceremonia que hicimos, ¿no? Ya nos dice abrir la ceremonia, pedir permiso a las energías, ¿no? Antes de la siembra del nombre, acuérdense, primero ya se debió de leer el nombre, si es que se va a hacer la siembra del nombre, porque de hecho es la siembra del nombre en estos 13 años. Vamos a sembrar un nombre. Ya les explicaba la clase pasada. No es lo mismo lectura de tonal que siembra de nombre. Son dos cosas totalmente diferentes. En la lectura del nombre, ahí, aunque no pongamos el salmanal y con una velita, con una pequeña ofrendita en ese lugar, a lo mejor con 4 manojitos de flor, lo hacemos en forma de cruz por los 4 rumbos, le ponemos su copalito y empezamos a leer, ¿no? Pero ya con ese incienso. En la siembra de nombre, como este de 13 años, sí es un poquito más elaborado, hermanitos, ¿no? Antes de que se haga la siembra ya se le leyó su tonal. A lo mejor de 0 a 5 años, en esos años hay que leerle ya su tonal. Eh, Se pueden conseguir padrinos de los 4 rumbos. En este caso, en la parte de los padrinos de los 4 rumbos, pues son los que pueden traerle sus herramientas, como qué, ¿no? Como ropa, en este caso es ropa de color rojo. ¿Y por qué de color rojo y no blanco? Bueno, porque en esta etapa de los 13 años es cuando más necesita de la energía, de la fuerza de voluntad del corazón, ¿no? Guaraches, sus guarachitos. ¿Por qué los guarachitos en toda ceremonia? De preferencia debemos de ir con los guarachitos. ¿Por qué? Ah, porque con esos guarachitos pues es mucho más fácil quitárnoslos y al momento de la ceremonia hacerlo de manera descalza para conectarnos con nuestra madrecita tierra, con nuestro padre tierra, Tlaltecutli, ¿verdad? Para transmutar, para cargarnos de esa energía. Un pequeño morralito, ¿eh? Puede ser de fibra de maguey, de isle, que le llamamos nosotros, algunos ya lo tienen, ¿no? Entonces, ¿para qué el morralito? Bueno, porque al momento de que nosotros nos empiezan a dar los presentes, ¿no? Pues aquí ya lo tengo en el morralito, me lo dan, aquí los voy guardando, ¿no? Y ese morralito siempre me va a acompañar en el momento de mis ceremonias donde yo tengo que ir aguardando mis herramientas, ¿sí? Porque ahí voy a ir aguardando todas mis herramientas que yo necesito trabajar, ¿no? Ahora, los padrinos son los que podemos nosotros pedirles que nos consigan esas herramientas, pero también si decimos, no, yo lo quiero hacer, lo quiero comprar todas las cosas, se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es necesario conseguir, les digo yo, como padrinos, porque son las personas, porque son los 4 rumbos, primero, de los 4 rumbos, porque yo voy a escoger a una persona que yo, claro, considere desde mi perspectiva, como es de 13 años, sería para mi hijo, para mi hija,
La persona que vea yo que tiene ese conocimiento y que tiene la cualidad del Quetzalcóatl. Y hay, donde quiera que vayamos, hay. ¿Cómo comparte el conocimiento? Bueno, en el rumbo de mi clampa, una persona que sepa trabajar la parte de la transmutación, ¿no? O que vea que es una de sus cualidades que se le facilita, el de Cihuatlampa. A lo mejor una hermanita debe de ser mujer, ahí sí, en el rumbo de Cihuatlampa debe de ser mujer, que tenga esa energía, que tenga esa facilidad de la intuición y de la percepción. Y si no es que todos tienen esa cualidad de la percepción y de la intuición. El de Huizlampa, vamos a encontrar hermanitos, que sea el padrino, que lo acompañe, que lo respalde, para trabajar con la fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces esas son las cuatro cualidades, que sí son necesarios tenerlos, porque ellos serán nuestros aliados para poder guiar a estas personitas que se las hace su siembra de nombre, ¿no? La ropa, guaraches, morral, un collar de obsidiana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este collar de obsidiana? Porque nos va a estar recordando realmente que debemos de trabajar con nuestro espejo de obsidiana, con nuestro espejo oscuro. Y acuérdense, el espejo oscuro es nuestro yo interior y eso nos va a recordar, ¿sí? Y sin falta, no deben de hacer falta en este caso, en esta ceremonia, vela, ¿verdad? Flores, copal, atecocoli, el poposcómil, que les decía, ¿no? Olla de barro. ¿El porqué de la olla de barro? ¿Se acuerdan que les decía? Porque lleva los 5 elementos, que sería tierra, agua, aire, fuego y tonatiuhzi, ¿verdad? Bueno, también esa miel. La miel nos va a recordar mucho el rumbo de Huizlampa, en convertirnos en ese colibrí que colecta esa esencia, esa miel, que para nosotros es el conocimiento, ¿verdad? Es el trabajo interno. Y esa miel que nosotros vamos a utilizar, bueno, pues nos va a recordar y nos va a decir que la sabiduría es el alimento que jamás se echa a perder. Pero para ello debemos de ser muy selectivos como el colibrí. Pues no iríamos al estiércol para colectar esa esencia. Tendríamos que ir donde están las flores, ¿verdad? Recolectar el néctar de las flores que se es en nuestro alimento. El limón. El limón, a pesar de que también nos sirve para lavar las heridas, para curar las heridas, es un desinfectante, pero también es un alimento que le da sabor a los platillos. Por lo tanto, y es un cítrico. Al ser cítrico, es algo que la madrecita tierra, los cítricos se dan mucho en los lugares donde abunda el agua. Pero bueno, regresando a su función del limón también, nos va a recordar que no toda la vida es dulzura, que a veces la vida también es agria, ¿no? Que nos vamos a enfrentar con situaciones no tan dulces o bueno, no tan agradables, pero sin embargo tenemos que seguir trabajando sobre eso, ¿verdad? Que es temporal, que todo es cíclico, lo que baja tiene que subir, lo que sube tiene que bajar. Y si hay oscuridad, pues tiene que amanecer, tiene que salir el sol, ¿no? La sal, la sal es lo que le da sabor a todos los alimentos, ¿no? En este caso, pues al igual que el limón, la sal nos recuerda precisamente cómo nuestros abuelos a través de este método de agregarle sal a la carne, se preservaba la carne, ¿no? Entonces, este también nos ayuda a preservarnos, a cuidarnos, pero también la sal, sin la sal, la comida pues no le agarra sabor. Y eso nos recuerda que nosotros, ¿quién le va a poner
sabor a nuestra vida, a nuestro existir, a cómo armonizarnos nosotros, ¿verdad? Agua, que no debe de faltarnos agua, que el agua nos ayudará a fluir, a trabajar. El copal, que va a haber momentos que nosotros mismos nos daremos como ofrenda, como se da este incienso. El copalito, que se recolecta de los árboles, que son lágrimas o sangre del arbolito del copal. Él ofrenda su sangre. Al momento de ponerlo al abuelito fuego, se quema y se deshace, se eleva hacia el cielo, hacia el Ilúicar. Se les ofrenda a las energías para un bien elevado a los demás. Entonces, para nosotros nos va a recordar, para cada uno de nosotros nos va a recordar que va a haber momentos que debemos de hacer ese trabajo. Es, es doloroso, es difícil, sí, pero para un bien común, ¿no? Flor, la flor, el xochitl, pues nos recuerda enflorecer, nos recuerda la ciclicidad de la flor, nos recuerda el perfume de la flor, nos recuerda cómo nosotros, como seres humanos, debemos de florecer, ¿no? Sí. Entonces, todo eso debemos de hacer. Todo eso nos toca trabajar en este ámbito, ¿verdad? Del trabajo espiritual, en esta ceremonia. Bueno, y esto ya les dije, se inicia ya la ceremonia, ¿no? Hacemos la presentación. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidos, ¿no? Todos, pues, ya al centro del salmanal y todos alrededor. Y la persona que se le está celebrando su ceremonia, pues la ponemos o lo ponemos al centro de este Tlalmanali también. Vamos a arreglarle que tenga un pequeño espacio para él, en donde nosotros vamos a presentar, ¿no? Ya están todos los invitados en ese círculo. Ahora sí, vamos a abrir los cuatro rumbos cósmicos, ¿verdad? Más otros dos rumbos, arriba y abajo, más el séptimo rumbo que somos nosotros, ¿no? Y dentro de este círculo, nosotros podemos escoger a alguien de los hermanitos. Por eso es importante que nosotros sepamos abrir un rumbo, ¿no? ¿Qué energías vibran, confluyen o están al momento de abrir ese rumbo? Abrimos el de Tlahuizlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, Iluicatlampa, de la jícara celeste, Tlaltictlampa, de la tierra, y Nehuatzigniteotzi, o Nehuatlampa, cada uno de nosotros como energía sagrada. Y le podemos pedir a alguien, a los abuelitos, ¿sabes qué? Ayúdenme con el rumbo Tlahuizlampa, ayúdenme con el Mictlampa, ¿no? Vamos a tener que delegar responsabilidad y que lo abramos con Atecocoli, con Panhuehuel, ¿verdad? Con Ayacastle, todo eso, vamos a hacerlo, ¿sí? Todos elevamos nuestras manos, ¿sí? Pidiendo esa energía para esa ceremonia. Ujú. Con el Atetecol, y bueno, esto es lo que les del recibir al sol, ya les decía, es lo por el principio, de prender el fuego, es la almanali, ya pusimos las ofrendas, ¿verdad? La presentación, la lectura del siembra del nombre, y hago mi discurso diciendo que el día de hoy fulano, fulana de tal, va a tener su primer atado de años, de 13 años, en el cual pues se le da el siguiente nombre, a lo mejor Xochicuautli, ¿no? Flor de águila, no lo sé, dependiendo de su tonal, cuáles son esas energías que la identifican más y de eso vamos a retomar para su nombre. Después de que ya hicimos eso, les entregamos sus herramientas, ¿no? Pues las herramientas no son más que con lo que va a trabajar, que puedes, que pueden ser
¿verdad? Que puede ser, le entregamos la soya de barro con miel, con limón, con sal, con agua, con copal, con flor, y algunos pues entregan, ¿no? Algún chile verde también, ¿no? También como un elemento que nos recuerda que va a haber momentos, pues sí, nos vamos a molestar, ¿no? O nos va a disgustar, pero más sin embargo, todo es parte de la vida, ¿no? Entonces son esas como las herramientas, pero también las herramientas aquí. Se supone que yo ya vi esta personita que le estamos sembrando sus 13 años, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que le gusta más hacer? A lo mejor lo vemos que le gusta la danza, o regalarle algunas herramientas de la danza, ¿verdad? A lo mejor un ayacasle, algún panhuehue. ¿Para qué? Para que sea una herramienta que le ayude a adentrarse a este trabajo. ¿Y por qué no regalarle un popuchcomil, ¿verdad? Que se vaya introduciendo a este trabajo, como todos ustedes ya lo saben, que son por 52 días, ¿verdad? Irlo empoderando con los cuatro elementos, con las dos abuelitas y los dos abuelitos, ¿sí? Y ahí, ahí donde donde vamos a trabajar con la creatividad de cada uno de nosotros. Podemos, no lo sé, vi que es buena para el dibujo, pues le regalo herramientas para el dibujo para que siga trabajando, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en algunos lugares, después de que ya hicimos la siembra del nombre y todo, si es que va a haber temazcal, pues hay que prepararnos para el temazcal. El temazcal también es muy importante. Es importante el cambio, ¿verdad? Espiritual, cambio energético, pero también es importante el cambio físico, ¿no? Ahí en el temazcal, al momento de meternos se hace también toda una ceremonia sagrada, ¿verdad? En el cual nosotros podemos transmutar todas las energías. Y una de las cosas que se puede hacer, claro, ¿verdad? En ese fueguito, cada uno de nosotros escribe en un papelito todas esas energías que queremos transmutar en este temazcalito. O de manera mental podemos empezar a a discernir, a buscar qué lo queremos transmutar, ¿no? Y bueno, después de que ya se entregaron todas las herramientas, ¿verdad? En esta ceremonia no se entrega todavía ningún bastón, todavía no, todavía se tiene que trabajar. En esta ceremonia se cierra la ceremonia después del temazcal, se hace el llamado, pues nos reunamos para que juntos agradezcamos a las cuatro, a los cuatro rumbos cósmicos, arriba también abajo, y el séptimo rumbo, pues a todas las energías que confluyeron, que se reunieron en esta ceremonia, cerramos la ceremonia, agradecemos a todos los participantes y pues después de eso, pues a compartir, ¿verdad? Lo que se llevó en el Salmanali, los que pude tomar, inclusive tomar una fruta, alguna flor que lleve la energía de ese lugar, de esa ceremonia que hemos hecho, que hemos trabajado, y después de eso, pues, seguir, ¿verdad? Seguir ya, y también en ese momento, si yo llevo algunas cosas, pues ya recojo mis regalos, mis obsequios que me dieron y los que di, ya lo llevan los demás para que lleven esa energía de ese lugar, ¿sí? Ahora bien, como les decía al principio, como es de traje, pues yo ya sé que la ceremonia de tal joven, pues yo ya llevo algún pequeño presente para ofrendarle, ¿verdad? Para que le pueda servir en este camino que nosotros vamos a hacer, ¿no? Esa es la ceremonia de 13 años. A grandes rasgos podemos hacerlo de esa manera, pero, nuevamente les repito, va a hablar también mucho o va a contar mucho de ustedes su creatividad, ¿verdad? Pues no, con esto no quiere decir
algo como algo cuadrado. Es que debe de ser así. Si no es así, no lo hagan. O que no. Aquí también ustedes van a tener que agregarle de su cosecha de este trabajo que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Entonces, pues les vamos a pedir eso, de que cada uno de ustedes pueda hacerlo. Es de los 13 años. Vamos con los 26 años, el de 26, de 13 a 26 años. De los 13 a los 26 es la etapa donde se debe de tener mayor cuidado, ¿verdad? Mayor cuidado en el trabajo que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde se decide, donde, bueno, con lo que tenemos en la actualidad, donde se decide qué carrera estudiar, qué carrera universitaria tomar, porque precisamente es una de las cosas que a veces nos hacen infelices nuestro trabajo, ¿no? Porque creemos a veces en esta etapa, bueno, pues si mi papá es ingeniero, pues yo también voy a ser ingeniero, ¿no? Entonces, una de las cosas que en el cual se sigue en esta etapa, en este trabajo, ¿no? Al de igual manera, en la ceremonia se abre, les decía yo, se abre con la tetecocolo y así como les explicaba, es lo que yo sé y es lo que yo les comparto, ¿no? En una de las cosas que cambia un poco aquí, precisamente, es la ropa, el color de la ropa debe de ser azul. Aquí sí se le debe de vestir a la persona de color azul. Ujú. ¿Por qué de color azul? Bueno, porque el color azul, ¿verdad? O color verde, como ustedes lo puedan ver, es el color del rumbo de Huiztlampa. Huizli, espinas, Tlampa, el lugar de las espinas. ¿Por qué el lugar de las espinas? Porque es el lugar de la fuerza de voluntad. Por eso es que se le va a dar esa ropa azul para ese día, de portarlo precisamente como un logro que ha hecho, como ese color azul que ha, para llegar a esa etapa, tuvo que impregnar mucha fuerza de voluntad y así poder lograr el trabajo, ¿no? El trabajo espiritual, el trabajo físico, psicológico, emocional, ¿sí? Porque es en el cual nosotros de los 13 a los 26, donde se debe de estar mucho más pendiente porque hay una gran infinidad de cambios en esta personita, físicos, hormonales, cambios psicológicos, cambios espirituales, que si es influenciado por personas equivocadas, no podrá lograr. Por eso es que es el color azul. Es la fuerza de voluntad que le va a ir impregnando en cada uno en estos 13 años. Suenan, suenan muy fáciles estos 13 años, pero es una gran labor. Es un trabajo, es el forjar la vida de una persona, ¿no? Pues las cosas, la mayoría de las cosas se pueden utilizar. Busca igual, como les decía, en el de 13 años, las herramientas. Podemos agregar más, le podemos quitar, pero como que lo esencial es esto. Lo esencial es que sean estas herramientas, ¿sí? La ropa sí tiene que ser de ese color para recordarles y ¿por qué no? También para reconocerles a todas esas personas que ayudaron a que este joven, ¿verdad? Que ahora ya adulto, pudiera lograr sus objetivos, ¿sí? Porque son 13 años decisivos para toda su vida. Es por ello que nosotros en México hay muchos profesionistas que no aman su trabajo. ¿Por qué?
Ah, bueno, pues que es que ya no había otra opción, pues ya, aunque sea de esto voy a trabajar, ¿no? Y como, y esto lo hacían los abuelos. Antes de que llegaran los mexicas ya se practicaba esto, ¿sí? Es lo que nos han dicho. Y con ello, y fíjense con ello, es que se forjaban grandes grandes personas que amaban lo que hacían, ¿sí? Decía un compañero, es que yo no se me da nada, no sé lo que debería de amar para hacer, ¿no? Y si yo, pues el magisterio simplemente, no, a mí con que me paguen. Entonces, no estás cumpliendo con tu función de vida. Nomás vienes a vivir la vida, le digo, como parásito, de ver a quién, de a quién, con esa palabra coloquial, a quién fregar, ¿no? Todos nosotros venimos a esta vida con tenemos una misión. Claro, es la de servir, sí, pero ¿en qué quieres servir? ¿Verdad? ¿Cómo qué? ¿Como guerrero? ¿Como guardián de un lugar? ¿Como el que comparte la sabiduría? ¿O simplemente vienes a ver qué te da Diosito para que vivas? Si es lo que diga Diosito es lo que voy a hacer. No forjar tu sendero, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de los 26 años. Ya son dos ataditos, un cuarto de tiempo de la ciclicidad del ser humano, ¿verdad? Entonces, en esta etapa en el cual nosotros vamos a entrar, aquí en esta etapa sí ya se entrega un bastón. eh, güey, permíteme, aquí me faltó. Tenía hambre, creo. Güey, ahuehuete. Ajá. Debe de ser de este arbolito, del ahuehuete. ¿Por qué van a decir? Bueno, porque nos faltan 26 años para que llegue a los 52 años. Estamos a la mitad de esta primera ancianidad. Y este arbolito del ahuehuete es uno de los árboles que difícilmente se llega a podrir esta madera. Claro que lo vamos a cuidar, por supuesto. Se le da un bastoncito. Y este bastoncito debe ser tallado, ¿verdad? A pesar de que es un arbolito muy resistente a través del tiempo, pues no se llega a destruir o a que los animalitos de la polilla que lo empiecen a perforar, a echarlo a perder. Nos habla precisamente que podamos tallar la maderita y convertirlo, no dependiendo de cuál es tu no es de cuautli, pues hay que tallarlo un cuautli, ¿sí? Por eso es que debemos de convertir en esos artistas, por eso tenemos a Huehuecoyotl, ¿verdad? Por eso tenemos a, ¿quién? A Pastecachín como medicina. Ese bastón para que le recuerde cada vez que haga una ceremonia o que asista a una ceremonia, les recuerde quién es, ¿verdad? Inclusive, no creo que no se conectó el hermanito René, me decía, bueno, ¿y este dónde lo voy a tener, maestro? ¿No? Mi bastoncito, él es Atl, entonces le hicimos un bastoncito de una serpiente, porque es lo que representa también el agua como una serpiente. Entonces, ¿y dónde lo voy a tener? Digo, pues donde tú vayas. Inclusive estás aquí en tu oficina, ponlo ahí. Es una forma de llamar, de atraer a más hermanitos a este conocimiento que te pregunte, oye, ¿sí ¿por qué cargas ese bastón de serpiente? Porque mi tonal es, o mi energía es, mi nahual es, y por eso lo porto, porque para mí es un guía. Me recuerda que no estoy solo, me recuerda quién soy, ¿no? Entonces, aquí pues es el bastoncito de ahuehuete, ¿sí? Y es por ello que
no, quizá no quise compartirles primero estas ceremonias porque era necesario trabajar con los 20 tonalten. Hagan de cuenta que esa es la introducción, es el pre para, para llegar a esto, ¿sí? Recuerden que ya tenemos la base de todo ese aprendizaje, pero necesitamos seguir alimentando ese conocimiento. Eso que ya vimos de los 20 tonalti, ahora vamos uniendo, vamos tejiendo este conocimiento y lo vamos poniéndola a la práctica, a la práctica. No, Tazap, ya me aprendí todo el conocimiento, ahora soy un saberlo todo, ahora no, de ninguna manera, hay que ponerlo en práctica. De los 13 a los 26 años. Lo único que pudiéramos recomendar es que tiene que ser la ropa de color azul, ¿verdad? Debe de ser de color azul. Los padrinos o los que vayan, no se nos olvide, o los invitados que nosotros nos invitan a la ceremonia, no se nos olvide llevar nuestras flores para el salmanali, llevar un poco de fruta para el salmanali, para compartir. Y eso es para compartir, para que todos podamos convivir y todos podamos apoyar al que le están haciendo la ceremonia, ¿no? Inclusive a lo mejor un día antes, si es que somos un poquito más cercanos, pues decirle, mira, yo traje maíz, yo voy a ayudarte con las tortillas, o yo voy a ayudarte con la comida. Muy recientemente que hicimos la ceremonia del hermanito Miguel Alberto Cortina Solís, de sus 52 años, hubo hermanitos que ofrendaron, dijeron, pues yo llevo los tamales, ¿no? Para el desayuno. Alguien de los hermanitos dijo, no, pues voy a poner el atolito, el café. Yo el mole para la comida. Y fíjense cómo nos apoyamos entre todos. Eso es, eso es hacer comunidad, ¿no? Dice el abuelito y trae las energías, trae algunos abuelitos, no, pues no, pues yo los pongo, yo soy de la casa, aquí está, mira, ¿verdad? Para que confluyamos, para que trabajemos juntos. A eso se le llama comunidad. No se nos olvide, no se nos olvide todo eso, ¿no? Bien, es importante decirlo. Vamos con la tercera etapa, que es de los 26 a los 39 años. Pero antes de pasarnos con esta etapa, si ustedes podemos hacer una analogía de los 0 a los 13 años, es como esa plantita que empieza a enraizar, ¿verdad? Y empieza a crecer poco a poco. De los 13 a los 26 empieza a crecer más y empiezan los primeros intentos de florecer, de dar frutos. Claro, con los arbolitos frutales. De los 26 a los 39 años, ¿se le hace una ceremonia? Sí, se tiene que hacer una ceremonia. Y en esta etapa, precisamente, es donde se tiene que trabajar ahora sí, que más la parte espiritual, más la parte de la parte interna, de la parte esencial de buscar y de hacer la introspección, ¿verdad? Sobre nuestro camino, cómo lo estamos trabajando. Y también en esta etapa de 26 a 39 años, la gran mayoría es cuando empiezan a formar familias, pero también es válido decir que de los 13 a los 26, en esa etapa también se empiezan a formar estas familias. Pero en este caso, en esta etapa de los 26 a los 39 años, se hace esa ceremonia y el que le festejamos su ceremonia tiene que tener pues la ropa negra, ¿no? ¿Por qué la ropa negra? ¿Verdad? Bueno, porque en ese momento, de los 26 a los 39 años, es en el cual se trabaja más con la conciencia, ¿sí? Porque es cuando empieza a empezar a dar frutos.
tiene que trabajar con su energía interna, con el conocimiento de sus objetivos hacia donde quiere ir. El color negro también representa la parte esencial de nuestra espiritualidad. Son años muy decisivos de los 26, los 39 años. Es en el cual Tezcatlipoca necesitamos hacernos más amigos del Tezcatlipoca que nadie más. ¿Por qué? Porque precisamente es en esta etapa, pues que tenemos ya nuestros hijitos, ¿verdad? Ya empezamos a dar frutos, debemos de hacer conciencia. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Frutos dulces? ¿Amargos? ¿O no estamos dando frutos? ¿Verdad? ¿O solo nos estamos dedicando a destruir? ¿Verdad? ¿O a construir? ¿O a crear? Por eso al final de los 39 años, pues la ropa debe de ser de color negro, ¿verdad? Porque ya de los 13 a los 26 trabajó la fuerza de voluntad, ya lo tiene evidenciado la fuerza de voluntad. En los 26 a los 39 es más la conciencia, la fuerza interna, la fuerza intangible, en el cual muchos de nosotros vamos decayendo, vamos, ¿verdad? Se nos va dificultando, hermanitos, hay que decirlo, ¿sí? Nos hace falta a veces la guía. ¿De quién? Pues de los abuelos. Es aquí donde entran nuestros abuelitos, ¿verdad? Hacer conciencia. Es donde debemos de pedir apoyo también si todavía tenemos a nuestros papás. Guía, abuelo, tío, o los del Carpuli. ¿Cómo puedo guiar a mis hijitos? Es la etapa un poquito difícil, ¿verdad? Hay muchas cosas que llegamos, ¿no? A hacer como papás, que bueno, a veces quisiéramos que nuestros hijos fueran muy disciplinados, que nuestros hijos no se desviaran del camino, que no llegaran a tomar un mal camino. Pero a veces llegamos a fallar como padres, llegamos a fallar como dualidad, como pareja, ¿no? Pero por eso es el color negro. Vamos a aportar el color, hagan de cuenta, llegando a los 26 años, a los 39 vamos a aportar es el color azul, ¿verdad? Y si se quiere, pues un Ixcuamecat de ese color azul, ¿no? El color también es importante. Es que estoy trabajando la fuerza de voluntad. Cumpliendo los 39 pues tenemos que darle un color negro, ¿no? De los 39 a los 52 va a aportar ropa de color negro, ¿verdad? Y, y bueno, llegando a los 39, a los 39 años en esa ceremonia, pues se le da un bastón de ocote, hecho de ocote. ¿Por qué de ocote? De los 39 a los 52, un bastón de ocote, rayado. ¿Por qué el ocote? Porque es el que enciende el fuego. Porque ahora, de los 39 a los 52 años, va a ser una persona quien encienda el fueguito en alguna ceremonia, el que sea esa luz, esa tea, esa antorcha con este ocotito de decir, vamos por acá. Yo ya viví esas experiencias y le podemos hacer de esta manera, ¿no? Que, híjoles, que tengo problemas conyugales, problemas de pareja, de trabajo, de familia, problemas espirituales. A ver, ve, yo ya viví esto. Si te sirve mi experiencia, con gusto te lo comparto. ¿Y qué estamos siendo? Esa antorcha, esa luz. Ujú. Por eso es que vamos a aportar nuestro bastoncito, ¿sí? Sí, no se puede enfocarme. Sí, a veces es eso, se nos dificulta no enfocarnos en el trabajo, pero sí es posible, hermanitos. Cuando nosotros
nos ponemos en esa conciencia, en ese trabajo, aquí llevan nuestro bastoncito de ocote, nos va a recordar, aquí ya cambiamos el de ahuehuete, ya no lo portamos, ahora lo portamos el de ocotito. Y van a decir, bueno, y entonces, y ese bastón, y esa ropa azul que yo portaba, ¿a dónde lo voy a dejar? Vamos a, a veces nos volvemos muy acumulativos, le digo yo. Lo que hacemos es, híjole, pues esa ropita me enamoré de esa ropa, lo portaba, me gustó mucho. Yo le decía a un hermanito, ahora vamos a quemarte esa ropa. Dice, no, pues ¿cómo? Si yo lo valoro. Bueno, pero en esta ceremonia, pues se tienen que quemar las herramientas. En cada una de las etapas, a los 13 años. A lo mejor a los 13 años se tienen que quemar algunos juguetitos, algunos juguetes que utilizaba. Algunos, porque algunos hay que tenerlos de recuerdo, ¿por qué no? ¿Verdad? De los 13 a los 26, pues como no se porta ningún bastón, no hay tanto problema. Pero de los 26 a los 39, no, tenemos que hacer ese bastón, sí, tenemos que entregar un bastón cuando cumplamos los 39 años, tenemos que tener nuestro bastoncito. Y como ya sabemos nuestro tonal, le podemos dar forma. Ese bastoncito de ocote de los 39 a los 52 lo vamos a andar portando. El mío ahí está, ahí lo tenemos, el bastoncito de ocote. Que casi no lo utilizo, no, solamente en ceremonias especiales. Entonces, al llegar a esta etapa, a los 39 años, es un momento muy hermoso, es un momento de reflexión, es un momento de análisis, de balance, ¿no? Llevamos 3 etapas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos ayudando a los demás? Y de los 39 a los 52 años, a los 52 años podemos portar el color blanco, el color amarillo, el color naranja. ¿Por qué? Porque en esta etapa nosotros, ¿por qué el color blanco? Porque es ese precisamente el del Neltilistli, porque ese es el Chipahualistli, la impecabilidad. Yo ya pasé por todas esas etapas, ¿no? Cuando lleguemos a los 52 años. He vivido de todo, sufrimiento, alegría, hijo, emociones a veces, ¿verdad? Pero son parte de la vida. Entonces, en esta etapa, se quema ese bastoncito de ocote, en esta ceremonia, se tiene que transmutar la ropita negra que portamos, ¿no? Pero que aunque a algunos nos encanta el color negro, bueno, de mi parte a mí me encanta la ropa de color negro. Soy Ocelos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ponerle el ropita blanca a la persona que cumple sus 52 años, su ropita blanca. Puede ser amarillo si quiere, o color naranja. El amarillo también ya es como Tonatiuh, como el solecito, que ya puede compartir su conocimiento con todas sus vivencias, que aunque decimos, ay, es que yo no conozco mucho, yo no tengo mucha experiencia, sí, sí sabes. Recuerda todas esas vivencias que tuviste, compártelo a los demás para que no les vuelva a suceder lo que a ti te sucede. Pero a veces, aunque les cuentes, quieren darse de topes con la vida, pues que lo haga, pero uno les advierte, ¿no? Bueno, el bastón. Ahora sí es un bastón de carnes. Y aquí justo es eso que nos quede claro. La debe ser de carrizo. Este carricito lo vamos a arrancar con sus raicitas, con sus raíces. Aquí está su raíz y este es el carricito, ¿sí? Ahora bien,
Estas raíces es muy bondadoso el carricito. Aquí tiene sus raícitas. Y aquí le puedes dar forma de ponerle ¿qué sería? Un cuautli, no, un usomatli, le puedes dar forma. Por eso vamos a desarrollar esa creatividad, ¿no? Lo pintamos, aquí podemos pintarle la moshle, así como pues les compartí en el grupo el bastoncito, como lo hicimos, la lectura, ¿no? Su tona. Pero ¿por qué tiene que ser de cabeza? Bueno, porque aquí va las raíces y las raíces son los que va produciendo más carricitos, ¿no? Aquí en la raíz van saliendo más carricitos, se van uniendo a través de las raíces. ¿Y por qué lo va a aportar así? Porque ahora es un abuelo. El abuelo va a unir a los demás, ¿sí? Claro que hay intereses a veces, sí, de unir, de tejer redes. El carrizo nos simboliza también de vivir como el carrizo, también nos simboliza de que nos recuerda que al ser abuelo debemos de estar como Xiuhtecutli, como el fuego celeste, en armonía, ni tan rígidos ni tan flexibles, ¿verdad? Porque es eso, el llegar a los 52 años. Es un compromiso, por supuesto, es un compromiso. Y a los 52 años, por si se le puede regalar un cuchillo de obsidiana o de pedernal, magnífico. Lo que sí se le puede agregar para que corte, ¿verdad? Para que con eso se ilumine, vaya y guíe a los demás. No yéndose adelante el primero, yo pues, no, 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 a los lados. Acuérdense, brazo con brazo, codo con codo, nadie adelante, nadie atrás, nadie arriba. ¿Por qué? Caminamos juntos. Caes, yo te levanto. Caigo, tú me levantas. ¿Sí? Bueno, en este caso, en esta ceremonia de 52 años, aquí sí, indudablemente, ¿verdad? Indudablemente, indudablemente, claro que sí les voy a compartir la presentación en PowerPoint en el grupo. Indudablemente, hermanitos, aquí tenemos que quemar. Tenemos que quemar nuestras herramientas. Tenemos que renovar. El águila se dice que a los 52 años tiene que renovarse, tiene que arrancarse esas plumas de su cuerpo para que se le salgan plumas nuevas. Se tiene que arrancar este pico que al momento de tanto utilizarlo se va volteando así, ya no puede ya no puede este, alimentarse, igual que las garras, tiene que renovarse. Irse a un lugar solitario, irse a un lugar donde él pueda reflexionar, pueda reiniciarse él mismo. Lo mismo nosotros, a los 52 años, debemos de estar conscientes que a veces que tenemos que caminar solos, pero no estamos solos, hermanitos. Nos tenemos unos a los otros, nos tenemos a nosotros mismos, tenemos a los hermanitos del Capul, ¿sí? Por eso lo único que nos puede salvar es la hermandad. Y cuando vivimos en este conocimiento, en hermandad, en comunidad, dijeran los chavos, es otra onda, es otra cosa que nosotros debemos de aprender. Sabemos que sí, crecimos en un ambiente diferente, sí, pero eso no nos condena que estemos viviendo siempre, ¿sí? ¿No? Al igual que a las águilas, pues hay que quemar nuestras velas, las velas de nuestro barco, decimos nosotros, ¿no? Que debemos de renovarnos, debemos de vivir algo diferente, ¿verdad? Entonces, estos 52 años es, es vivir la vida en armonía en estas cuatro etapas, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos obligados como seres humanos a vivir estas 8 etapas.
Se dice que de los 52 a los 65 años, hagan de cuenta, subimos a los 52 años, otra vez nos vamos para abajo. De los 52 a los 65 años nos convertimos, la gran mayoría, en abuelitos, en tíos abuelitos. Y comprendemos más a los niños. Luego decimos, fíjense, de nuestros papás. Ellos consienten muchos a los nietos, ¿no? Ay, no le pegues, ay, no lo regañes, está chiquito. Y dice uno, y tú no me tuviste paciencia, a mí sí me dabas ¿por qué? ¿No? Y es donde a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué? Precisamente por esto, porque ya van de regreso nuevamente como niños. De los 65 a los 78 años, ya se vive despreocupado, ¿no? Ya pues nos empezamos a convertir más en esos niños. De los 78 a los 91, olvídense. A veces ya necesitan bañar. No me te regresamos a esa etapa de los 91 a los 104 años. Claro, ¿quién no quisiera llegar ahí? ¿No? Somos niños, a veces ya ni por nosotros no nos podemos valer. Por eso es que los abuelitos veían este existir como con esa ciclicidad. Lo que sube tiene que bajar. Si oscurece, tiene que salir el sol. No, no va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces, estas ceremonias son muy hermosas, pero para que podamos vivir. Y siento yo que antes de los alemanes, antes de con Hitler, de hacer súper seres humanos, nuestros abuelos ya lo hacían. ¿Por qué? Porque lo hacían en conciencia, en que ellos querían que todos los niños se educaran, que fueran a las escuelas, a que la escuela sea para la vida, que la escuela sea autosustentable, que no esté esperando, ay, sí, ya va a llegar el presidente con todos los programas y la escuela va a tener. No, las escuelas, por lo que hemos visto, la autosustentabilidad. Al niño se le enseña a sembrar porque ya sabe sembrar. Siembra en la escuela, produce su alimento, produce su vestido, su tejido, se le enseña el arte ¿de qué? De la guerra, del guerrero, pero no del guerrero que va a pelear. Pues sí, claro que tiene que aprender, tiene que forjar su físico, su mente, su corazón, para encontrar un rostro y un corazón. Y siento que esto, casi estoy seguro, que ese es el conocimiento necesario de cada uno de nosotros. Claro que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero dos, tres, que podamos influenciarlos, será muy hermoso que podamos trabajar. Hermanitos, pues eso es lo que yo les puedo compartir el día de hoy, precisamente con esta ceremonia. ¿Por qué quise compartirlo? Porque siento que ya estamos preparados en conciencia de que decimos, pues voy a hacer un tonal, decía una hermanita, pero no me siento muy preparado. Hágalo. Es que aquí tengo duda. Hágalo. Si tiene duda, yo le ayudo a rectificar su tonal que está haciendo. Mire, ya no me falló uno, sí. Y ahora ya no me falló, sí. Hágalo. Es practicar, es practicar, es practicar. ¿Sí? Y el día de mañana, hermanitos, vamos a trabajar. Espero que nos acompañe a la misma hora. No digo por el mismo canal, pero vamos a trabajar como si alguien nació en los Nemontemi. ¿Cómo le podemos sacar su tonal? Hay un formatito. Déjeme buscarlo en mi memoria, porque pues la lab cambió de dueño. Reclamó su dueño que lo tenía ahí, pero lo tengo en la memoria USB. Lo voy a buscar y se los compro. Así se llama, el formatito Nemontemi. Pues estamos trabajando para hacer tonal poker. Ahora, ¿cómo vamos a sacarle su tonal a la persona
quien ese día estuvo con Nemontemi. Ay, caramba, ¿no? Ni modo que no le pongamos su nombre. Tiene que llevar, ¿no? Bien, hermanitos. Pues no sé si nos quisieran compartir algo de sus vivencias o algo de que alguna duda que tengan. Y si está en mis posibilidades, ténganlo por seguro, yo les respondo. Y si no, pues investigo. Es mejor decirle no sé a engañar. ¿Sí? Sí, hermanito Osomatli, lo escuchamos. Comenzamos primero con la hermana Rosy y luego después yo hablo. Perfecto. Adelante, hermanita Rosy, la escuchamos. Buenas noches, hermanitos, todos allá a través de esta pantalla. Un fuerte abrazo para todos. Feliz 6 Neumotemi, 5 al 6. Hoy estamos con Ome Tonali Nemontema, Matlacli o Anyeyi Masar. Estamos en el día 2 de los Dos. días de Montemi, en los que completan lo Entonces, todavía faltan otros 3 más. Sí. falta todavía, hermanita. Sí, falta. Sí. Ay, no, pues es que se cuatrapea uno, es un poquito difícil, a menos que tenga uno un seguimiento de los que nos ha mandado e irlos marcando. No, Temastiani, pues dándole las gracias por compartir las 4 etapas de la vida. Y, y fíjate que yo he ido aquí a ceremonias, porque cuando me juntaba con un grupo que se llama Xochimelcayawali, ellos estudiaban mucho acerca de los días y eso. Era un grupo muy cerrado, pero después de la pandemia, pues ya no me dio, ya no nos juntamos, pero hacía las ceremonias allá en la montaña, cerquitas de aquí. Y me gustaban las ceremonias porque dice que en el de los niños de los 13 años, por decir, hacían 2 círculos, uno de hombre y uno de mujeres, ¿verdad? Entonces, el niño o niña se iba al círculo de los hombres y ya los hombres les daban consejos. Y luego ya se iban con los de las mujeres y ya también las mujeres les daban consejos. Igual, también para el de los 26 o para cuando se casaban, esos 2 círculos, cuando hacían amarres de tilma. Y luego, también les ponían en sus pies, les ponían barro y en sus manos, en su frente y poquito así en la boca, pero abajito en la barbilla. Y luego cada uno pues ya le decían que para que fuera caminando derechito y todo eso. Y también les hacían su ofrenda de sangre, que era picarlos con la espina de un maguey en su oreja para que ellos pudieran escuchar más mejor a los niños de 13 años. Y esa espinita, lo podían ensartar en un papel de amete chiquito y si no, ellos mismos le entregaban al fuego su ofrenda de sangre. Y también para todas las etapas, eso es para todas las etapas. Entonces, mm, a la ceremonia, también hay una ceremonia de los niños de 3 años, pero es cuando les cortan su cabello para que ya no se lo vuelvan a cortar, les dan como una despuntadita, pero ya de ahí ya se los dejan crecer ya para todo el tiempo. Ya a los 13 años, si se lo quieren cortar o nada más para ofrenda, y si no, otra vez se los dejan crecer hasta que ellos quieran, pero aquí no sé, porque como le digo que hay gente de todos los países y luego le aprendemos bien mucho a nuestros hermanitos nativos, entonces, porque antes en las ceremonias como de danza, no había esas 4 etapas por decir, las puertas, las puertas que se abren en los temazcales, también ya están usando que las puertas que se abren en la danza tiene que haber una puerta de entrada y una de salida. Y antes nomás decíamos las ruedas y nomás y ya. Entonces, pues ya todo ahorita ya le están dando significados. Por ejemplo, al círculo de la rueda de la danza, dicen que es como nuestros espejos,
que así como nos vemos en un espejo, pues todos quedamos viéndonos unos a otros. Y entonces, pues haga de cuenta que a veces si se siembra el nombre en una ceremonia o así para niños, entonces no hacen dos círculos de hombres y de mujeres y luego hasta ponen como flores alrededor, afuera del círculo y el niño al medio. Y ya todos le van dando consejos. Pero si no, acá en la otra, uno en cada rumbo, en cada esquina de los cuatro rumbos, y también es un hombre, una mujer, un niño y un anciano, cada rumbo. Y cada uno va a pasar y les van a dar un consejo la persona que se encargue de ese grupito. Y ahí también en eso, a mí me gustó mucho un consejo que le dieron a unos niños que agarraron una obsidiana así, era un muñequito que estaba todo quebrado, todo así raspado y feo, y luego le dijeron, ah, mira, tus amigos te van a ver de esta manera, todo quebrado, todo con muchos defectos, pero y luego agarraron uno muy bonito, así muy brillante, y dice, pero tus padres siempre te van a ver de esta manera. Acércate siempre a los que te van a ver de esta manera, porque esos son los que te van a ayudar a crecer. Y se me hizo muy bien bonito. Bueno, Temastiani, pues ese es mi compartir. Muchas gracias, me gustó mucho su clase y pues yo nunca me hice ninguna siembra de nombre ni me festejé mis 52 años porque lo estoy esperando. A ver si cuando venga, porque ¿sabe qué? Ay, no, la mera verdad, siento como que no me he sentido con ese merecimiento. Entonces, fíjese, ya voy a cumplir 60 en este año, ya estoy ruquita. Entonces, digo yo, ay, voy a esperar al Temastiani para que me haga mi siembra de nombre. Pero no me quiero llamar Chicuella Squinkly, no me quiero llamar. Voy a ver, porque me gusta más el de Sochi, pero entonces voy a ver bien mi nombre y todo eso para ver qué me puedo poner. Acá lo esperamos, Temastiani, Plazo Camati. Tlazocamate Magnetien por su compartir. Y sí es hermoso con lo que usted nos comparte sobre cómo lo hacen allá ustedes. Y como yo les digo, y les vuelvo a repetir, este conocimiento se viene compartiendo de generación en generación. Mas, sin embargo, yo apenas, como dice usted, me vengo enterando con los abuelitos. ¿Por qué? Porque no lo sacan, no dicen, es que es esta ceremonia que vamos a hacer. No, se hace muy, muy discretamente con ellos, con la familia. Motivos, hay muchos motivos por lo que no se quiere compartir. Pero yo les digo, ha llegado el momento de compartir y salir adelante. Y tiene mucho significado, y precisamente como usted dice, de ese muñequito de obsidiana, y cómo lo ven nos ven los demás, y cómo nos ven nuestros papás, nuestros abuelos, los que confían en nosotros. Así como precisamente así como ahorita nos los dijo, así nos explican los abuelitos. Me acordé de ellos. Porque ellos te ponen más como ejemplos, te van poniendo más como, ¿cómo podrías vivirlo más bien? ¿No? No te dicen, el respeto quiere decir ese, en concepto. No, ellos te van a la práctica, te ponen una anécdota, te ponen una vivencia. Es que esto es el honor. Este es el respeto, este es el amor. Y se demuestra, y se hace así, 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 así. Y si no lo haces, estas son las consecuencias. ¿Sí? Gracias, hermanita Rosy, por su compartir. Y bueno, No, pues muchas es gracias una a gran, usted que nos comparte todos los días. es una Le gran digo que para enseñanza. mí es una plática. Ay, disculpe que lo interrumpí. Adelante. Sí, hermanita, pues sí, como les digo, es más un compartir como familia, como hermandad, para ir caminando este camino. Y como les digo,
tampoco todo, yo lo sé todo. Yo les estaría mintiendo que les diga, yo ya me sé todo el conocimiento. No, hermano. Yo también sigo aprendiendo en el camino. ¿Y qué mejor? Ir aprendiendo juntos, compartiendo nuestra sabiduría. Sí, hermanita, le agradezco infinitamente. Ay, Hermanito, Sebastián, sí, sí. y otra cosa que también aprendí es que a las mujeres les dejaban su cabello suelto de los 13 años, pero ya de los 26, o si no, las mujeres casadas ya tenían que estar trenzadas, sí. Oh, Y el señor que nos compartía era de allá de San Miguel Allende, de lo que también ellos, sus abuelitos le platicaban a él, un señor ya mayor, que era el guía, que era el guía de este, de, de allí donde íbamos a la montaña, pero como le digo, después de lo que pasó con el COVID, ya no se hicieron esas reuniones. Y como usted dice, nada más era para muy poquita gente, porque mucha gente pues no estaba como muy de acuerdo. Y luego más, aquí en este país, que no les pueden hacer nada a los niños, no podemos tomar fotos cuando les están picando la oreja y sacándole la sangre, porque pues de por sí nos tienen por bien que somos bien sacrificadores, entonces tal vez es una de las cosas por las que no están como muy de acuerdo, pero sí, así es, Temastiani. Los Kamati. la socamate, no, Nitzin. Gracias por su compartir. Hermanito Somatli, ahora sí lo escuchamos. Tlapoyaualtin noicniuan, tlapoyaualtin temestiame. Le La agradezco voy a mucho. voltear, no, Nitzin. Tlazocamati noicniuan, noicnitzin Rosy por su platicar. Yo quería nomás compartir de mi vida para que me conozcan un poquito más. Desde mi juventud fui cristiano, pero bien dedicado, pero siempre me sentía fuera de lugar porque parecía que era el único que practicaba como nos decían de practicar, todos a medias. Entonces, no me pude quedar en ese pensamiento y en ese existir. Me fui al servicio, me fui como objetor, pero de todas maneras me pusieron en guerra y después de eso regresé al mundo civiliano y aquí comencé a estudiar y a trabajar y en todo mi existir no me he sentido en un lugar que pertenezco, pero aquí con el Calpulli, pues las enseñanzas y cómo habla usted, cómo se dirige, cómo existe usted, me siento como que ya encontré donde debo estar. Y en todos los trabajos que he hecho, Temachani, nunca me he sentido conforme, nunca me he podido quedar enfocado porque siempre quiero hacer todo, quiero aprender todo. Entonces, am, no sé si es malo, tratar de saber todo, aprender de todo, pero esa siempre ha sido mi existencia. Y entonces a mí me gusta ayudar a la gente que no tiene representación o no tiene voz. Me gusta ayudarles a usar su voz con representación. Y no sé si eso es incluido en trabajos de nuestros ancestros. ¿Me podrá educar un poquito más? Sí, 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 hermanito. No, y a mí me da mucho gusto que usted tenga esa hambre de seguir aprendiendo, porque esa necesidad de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo nos forjará. Yo como les decía, hasta de la enfermedad, desde que, híjole, me enfermé. Ah, te está recordando, tu cuerpo te está diciendo, cálmate, no eres inmortal. Entonces, tienes que aprender de eso.
hasta de los problemas que a veces nos llegamos. Y fíjense, cosas tan banales que a veces, ¿no? Muy recientemente a mí me pasó, ¿no? De que, bueno, digo, pues ya doy por hecho que voy a ir a trabajar, doy por hecho. Pero alguien me lo recordó recientemente y fue este lunes. Fui un poco desvelado porque pues en la noche tuvimos que viajar y todo eso. Y entonces yo llego y me siento, ¿no? Me siento, a ver niños, vamos a trabajar con esto, vénganse para acá, ¿no? Vamos a tocar, me acuerdo muy bien, era la temática de que yo soy una energía sagrada y yo creo lo que yo debo de creer. Yo creo lo que debo de creer. Y entonces uno de los niños me decía, ¿cómo puedo crear? ¿Cómo puedo crear y creer que soy Tonatiuhtli, maestro? Es un niño de segundo grado, de primaria. Tiene sus 7 años. Y se me planta así. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Híjole, le digo, me lo pusiste muy difícil. No es cierto, maestro, es bien fácil. Tú ya me enseñaste. Ah, bueno, adelante. ¿Y si no los puedes decir? Claro, vamos. ¿No? Entonces nos fuimos a patiecito, pero hacia al lado, atrás del salón, los compañeros que han ido por donde sale el sol, ¿no? Que le dimos una ofrenda ahí en la escuela, en su comunidad ahí en San Miguel Xochimilco. Entonces hay un lugar especial donde, ¿cómo ves el sol? Hagan de cuenta que así sale, se va hasta el lado sur y nuevamente regresa, ¿sí? Entonces él me decía, dice, venga, ¿ve usted ahí el sol? No, pues no, porque ya ha avanzado, ¿no? No, dice, sí, porque pues allá ya sale y avanza de esta manera. Ajá, y sí, sí, sí. Entonces todos los demás estábamos, ¿no? Ahí atentos. Dice, usted bien sabe y usted nos enseñó, nos dijo una vez, hace más temprano. Yo me quedé, por eso ahora, en este ciclo, lo que me estoy proponiendo es quedarme en la comunidad, en las mañanitas y en las tardes, trabajar conmigo. Entonces, les digo, mira, vean dónde sale el sol. Para el siguiente mes vamos a ver cómo ese sol ya no sale ahí. Ahora dice, está en medio de esos cerritos. Le digo, sí. Entonces, maestro, yo soy como Tonatiuh, porque yo estoy creciendo. No estoy en el mismo lugar, porque yo sigo avanzando. Porque mire, la ropita que usted dice le regalaron y me trajo, casi ya no me queda. El otro año ya crecí y no soy el mismo, ¿verdad, maestro? Les digo, no, no eres el mismo. Entonces, soy tu nativo, ¿verdad? Digo, sí, ¿por qué? Pues porque estoy avanzando, estoy caminando, maestro, no soy el mismo. Ah, creo y lo que quiero creer, que soy un donativo, que soy un sol. Fíjense cómo vamos, cómo cuando los niños les vamos metiendo esas ideas y lo van viendo y lo van observando y lo van practicando. A lo que voy con usted, hermanito Omar. Dentro de este carpool y dentro de este grupo, usted tiene una familia. Todos tenemos una familia, a un hermano. Quizá por cuestiones que yo los pueda yo ir guiando un poquito y les compartiendo lo poquitito que yo conozco. Pero ustedes también conocen mucho, ¿no? Entonces, en mí pueden encontrar a un amigo, un hermano, a un Temachtiani, si ustedes lo quieren ver de esa manera, pero también a alguien con quien puedan compartir diferentes situaciones y no con eso quiere decir, es que me tienen que contar todas sus cosas, no, pero si en algo podemos apoyarnos, creo yo
que podemos irnos guiando, ¿no? Y al igual que muchos hermanitos que han llegado al Calpulli, pero que se han ido, ¿no? Que dicen, no, pues ya no puedo asistir a sus clases, maestro, no pasa nada, ¿sí? Aquí está tu Calpulli, cuando gustes regresar, aquí estamos. Yo no te voy a atar a mí, a mis clases, a este grupo, no, jamás. Si tú dices, no, maestro, yo voy a estudiar con otro maestro, adelante, aprende, aprende todo lo que puedas. Sé una esponja, pero ordena todo, ¿verdad? El conejito es muy creativo, pero tienes que ordenar tus objetivos. Tienes que tomar como en el Amoshli tu flechita de carrizo con sus plumitas de cuautli, de águila. Yo soy el que decide hacia dónde tiene que caminar esta flecha. Yo soy el dueño de mi sendero y de mi camino. ¿Sí? Sí, hermanito Somatli. Y pues como le reitero, aquí está su familia. Y para eso nos debe de servir estas plataformas, para acercarnos, ¿no? Que, como siempre hemos dicho, todo está en dualidad. Depende de cada uno de nosotros la utilidad que le demos a la tecnología, a todo lo que hay ahorita. Sí, hermanito, ¿no? Y bueno, pues no sé si nos quisiera compartir algo más, hermanito Somatli, y si no, para darle la palabra a la hermanita Katy. Esto fue todo, Temastini. Gracias, Tosokumati. Tlazocamate Nognitzi, le agradezco su compartir y pues vayamos encontrándonos entre nosotros mismos, vayamos guiándonos entre nosotros mismos. Nadie es un gran sabio, todos somos aprendices y todos somos maestros. Hermanita Katia, por favor. Sí, buenas noches. Gracias, maestro, por toda la sabiduría que nos comparte. Yo recientemente estuve de invitada en la ceremonia de NICTE, estuvo muy bonita, y la participación de la familia y muy, no sé, me sentí que me movió y también a partir de ese día de ver todo y de que mis hijos participaron en preparar el útero de la madre tierra, entonces yo los vi felices y yo dije, le voy a hacer esa ceremonia a mi hijo cuando cumpla 13, porque ellos han venido participando en el Calpulli, en las ceremonias de fuego que vamos, pero a veces un ratito, luego se van y bueno, son niños, andan jugando y ya sé, los niños hacen mucho ruido. Pero mi pregunta es, cuánto tiempo puedo yo como preparar a mi hijo? Él ahorita tiene 11, entonces puedo yo empezarlo a preparar y de una manera que él no sienta aquello aburrido, aquello, o sea, yo les leo cuentos, ellos más o menos saben de sus energías. Bueno, nosotras cuando yo estaba en El Salvador les leí su energía según nuestro calendario que tenemos allá, pero... O sea, ¿cómo puedo yo o con cuánto tiempo me preparo para eso? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, cuando en la ceremonia que yo estuve, todos, como le digo, fue bien bonito, compartimos, llevamos comida, la familia había cocinado. Yo me sentía un poquito así como, como, como un poco mal porque yo llegué bueno, mi ofrenda fue ayudar, o sea, ayudar en la cocina. Y llevé comida también, pero sí me hubiese gustado quizás que me involucraran o que me invitaran o mire, o sea, yo creo que a veces quizás es falta como de confianza entre nosotros mismos y yo a mí me encanta ayudar. A mí si me dicen, yo solo me organizo y aunque estén lejos, yo veo cómo llego, pero me organizo. Entonces, con respecto a la comida, qué menú se puede dar así si yo me quiero preparar con mi niño, tiene que ser comida ancestral o qué sería lo adecuado. Creo que esas serían mis dos preguntas. Sí, hermanita, y muchas gracias por su compartir. Fíjense que para prepararlos, primero podemos nosotros iniciar
Yo sé que a muchos les debo el tonal, hermanitos. He estado acarreado, pero dice el Chavo del Ocho, ténganme paciencia. Estoy trabajando en ello, en la lectura del tonal. Con lo que les voy compartiendo, usted inténtele hacerle su tonal a su niño. Cuando usted le diga, este es tu tonal, estas son tus energías que te acompañan, ¿no? Y después haga de cuenta que a lo mejor él es Kovac, por ejemplo. Ah, las cualidades de una serpiente son así, así. Y he visto tú cómo actúas, ¿no? La serpiente, podemos empezar, son niños, ¿no? Ah, ¿por qué saca su lengüita y lo empieza a mover, ¿no? Su lengüita. Bueno, es que está percibiendo los químicos que hay alrededor. La serpiente, ahí están las películas, ¿no? Hipnotiza. Y no quiere decir que tú vas a hipnotizar, ¿no? Pero sí, tu palabra escucha a los demás. La serpiente cambia de piel cada año porque esas escamitas que tiene son lo que le ayudan a moverse más rápido. Y por eso tiene que renovar esa piel, ¿no? Entonces, todas esas cualidades, es decir, fíjate que la serpiente no tiene pies, pero corre muy bien. Que la serpiente, nuestros ancestros, lo tienen en cuenta como una energía sagrada, porque de él se aprende. Nuestra madrecita tierra también es Coatlicue, nuestra gran señora de serpientes, porque así está formada la tierra. Poco a poquito le va a usted introduciendo esto. O dentro de sus cualidades, a lo mejor le encanta dibujar y en su tonal tiene a Xochipilli, el hijo de las flores. Ah, es que tienes a Xochipilli. Y Xochipilli es el hijo de las flores. Los que tienen a esta energía dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Les encanta dibujar, les encanta pintar, les encanta cantar, les encanta danzar, les encanta ser muy creativos. Es por eso que así eres tú. Tienes a Xochipilli. Quizá en el primer intento, pues el niño no le entendía, mi amor, pero le va contando nuevamente. Mira que dicen que Xochipilli en su cuerpo es una deidad, es una energía que tiene flores. Y las flores son lo más agradable que podemos tener. Las flores son medicina, pero también son veneno. Expiran un perfume. Entonces, poco a poquito les vamos platicando, ¿sí? E inclusive hay niños que son súper inteligentes, captan rapidito. Mira que nuestros abuelos sabían contar los días de 20 en 20, en veintenas. Ahorita nosotros contamos de 7 en 7, ¿no? La semana son 7 días. Y cómo ir haciendo esas analogías, ¿no? Actualmente en la escuela nos dicen que el sol, pues es un astro, ¿no? Pero para nuestros abuelos era un gran abuelo, es un gran maestro. ¿Por qué? Y ahí es donde empieza usted a explicar. El río, el río es como una serpiente, ¿ve cómo va? Parece una serpiente, ¿verdad? Como que con esos ejemplos tan sencillos, poco a poquito los vamos introduciendo a este camino. Y al rato, pues están la gente grande en el círculo, están con la charla y también vamos a estar atentos. Hay que aprendernos muchos estos cuentitos, esos cuentitos que nos dan una enseñanza, ¿sí? Espero yo poder resumir algunos cuentitos, grabarlos en audio y enviárselos a ustedes para que los escuchen y me ayuden ustedes a escribirlos y compartirlos. Créame que yo quisiera partirme en mil, escribir, leer y hacer esto, pero a veces se me dificulta. ¿Sí, hermanita? Entonces, paso a pasito, vamos aprendiendo, ¿sí? Vamos paso a pasito, pero irlos introduciendo. Y lo que usted ha hecho y lo que usted ha compartido a mí me suena muy interesante, hermanita Katy, cuando usted dice,
O cuando yo iba en el camino, observé. Y ahora, ¿por qué no le pregunta a su hijo, a sus niños, a los que le rodean? Respira, inhala, exhala. ¿Crees tú que si no respiras por 1 hora podrás vivir? ¿Qué tan importante es respirar? ¿Qué tan importante es el aire? El agua. Por 2 días, por un día, no que sean 2 días, por un día. No utilices el agua en tus necesidades. No te bañes, no te cepilles, no tomes agua. Ahí se hace la reflexión. Y hacer una analogía. ¿Cómo ven los elementos de la naturaleza el mundo occidental y cómo lo veían nuestros abuelos? Recuerden, termino diciendo, totalmente diferente. Para nosotros y para los abuelos, todo lo que nos rodea está vivo. El aire, la tierra, el ilhuicas del cielo, todo está vivo, todo está vibrando. A pesar de que una roca decimos, no tiene vida, está vibrando, está en constante cambio. A pesar de que veamos a Quetzamani, el agua inamovible, tranquilo, está en movimiento. Nosotros, que a pesar, digamos, híjoles, me siento muy joven, no, estamos avanzando. ¿Sí, hermanitos? ¿Sí, hermanita Katy? Espero que podamos seguir avanzando en esto y lo que usted dice, sobre todo, con los niños. Ejemplos muy sencillos. Hay que irlos poniendo en práctica. ¿Sí? Muchísimas gracias por su compartir. Bueno, ajá. Sí, sí, hermanita Guadalupe, pues es lo que somos. Bueno, es lo que yo los considero a ustedes. Una familia de aprendizaje, ¿sí? Y siéntanse en confianza cuando decía, algunos me decían, maestro, es que no le podré aportar. No pasa nada, no pasa nada. Tú sigue asistiendo a las clases, claro, por tu tiempo, sí. Intégrate, ¿verdad? Cuando puedas, adelante y vamos a avanzar, ¿no? Entonces, pues hermanitos, yo les agradezco infinitamente que el día de hoy, pues hayamos estado en la clase y pues mañana, ahorita ya me lo compartió la hermanita, este es el formato y ahorita se los comparto en WhatsApp, en el grupo, para que impriman esa hojita, por favor. Y sus demás hojitas, claro, para poder hacer este trabajo de utilizar el formatito para sacar el tonal que alguien nació en los Nemontemi. Y alguien que nació en los Nemontemi no es alguien maldito, como una vez me decía alguien. Los que nacen en Nemontemi son personas malvadas. Le digo, no, son personas especiales y con un gran poder, si lo saben emplear. Y cada uno de nosotros. Hermanitos, bueno, se ubican, timoitas que mosla, las ojkamati. Buenas noches, maestro. Un Buenas abrazo, noches, maestro. hermanitos. Buenas noches a todos. Timoitas que mostlan